no me da la gana ser marioneta. Que Cuba se acabó, lamentablemente. ¿Crees que Cuba se acabó? Para mí sí. Entonces, ¿qué yo hago diciéndole a la gente que salga para la calle y lo meten 20 años preso? Me parece doble moral. Hello, ¿qué tal? Qué bolero, caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Podcast. Hoy con mi hermano Abel Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Y muchas gracias por estar aquí. Primero que todo, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Gracias. Prácticamente me estás dando tú la bienvenida. Yo soy el nuevo en la ciudad. ¿Cómo te va a ti? Esa es la primera pregunta. Tremenda locura la ciudad. Es súper inmensa. Pero bueno, lo mejor que tiene la ciudad es que hay personas como tú que uno puede conocer, cubanos, que salió de abajo, que está haciendo su carrera. Y eso es algo que, como quiera que sea, inspira a esta ola de nuevos cubanos que está llegando aquí al país. No, muchas gracias y sobre todo porque aquí hay muchos cubanos exitosos, ¿eh? Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Tú tira para acá. Tú sabes que ahora más o menos en internet hay como una guerra entre lo que es las plataformas digitales como YouTube, Twitch y lo que es como viene siendo la televisión tradicional. En tu caso tú tienes los dos. Para ti, ¿cuál tú crees que sea el futuro? ¿Cómo ves toda esta batalla que hay? Si crees que en el futuro se va a estar todo mezclado, ¿quién va a ganar? Mira, no es un problema de ganar, es como el libro tradicional y los audiolibros o los libros digitales. Sí. O sea, es la misma historia, lo que cambia es el soporte, pero la esencia al final hacemos lo mismo, hacemos televisión o hacemos podcast, que ya sea radio, digital o no. Lo que cambia es la manera de transmitir. Yo no creo que la televisión tradicional vaya a desaparecer como no ha desaparecido el libro. Lo que va a cambiar es la forma de transmitirse y la pandemia lo que trajo fue adelantar todo eso. Lo que se iba a demorar a lo mejor 10 años en hacerse, se tuvo que adelantar en 2 años porque la gente cambió la manera de consumir el audiovisual. Y eso es lo que está pasando. Y no es ni siquiera el futuro, es el presente de hoy. Todas las empresas de televisión tradicional están pasándose a lo digital. Nosotros mismos tenemos un canal alterno digital y tenemos todas nuestras producciones en digital. ¿Y cuáles tú crees que son las diferencias que hace que la nueva generación esté más pendiente a lo digital que a la televisión tradicional? El teléfono. Eso es lo que cambió. O sea, cambió la manera de ver las cosas. Es más, te pongo un ejemplo claro, el Instagram. ¿Qué pasó con el Instagram? Ya casi nadie filma horizontal, todo el mundo vertical. Eso lo provocó el Instagram. Con los reels y todo esto. Exactamente, o sea, y eso es lo que ha estado pasando. Y no por eso está mal o bien, o va a desaparecer una cosa u otra. Simplemente está cambiando la forma de ver. ¿Crees que los nuevos talentos que vayan saliendo ahora van a tener como sueño, quiero llegar a la televisión tradicional, o van a tener como sueño, quiero construir algo yo que le pueda competir a la televisión tradicional? Mira, no sé si recuerdas cuando comenzó el cine digital en Cuba. Sí. Si mal no recuerdo, fue Humberto Solás quien hizo la primera película digital en Cuba. Eso lo que vino a hacer fue a democratizar la manera de hacer. Ahora, hay que estudiar. Hay que ver cómo se hace, porque al final tienes que ir al origen para saber cómo se hace y proyectarte. No deja de ser algo profesional. No. Es que mira, es muy simple. La gente cuando no ve algo que está profesional o bien hecho, se va y busca otra cosa. Exacto. Antes, a lo mejor, la gente se demoraba 6 minutos para saber si un producto o no le iba a gustar. Ya en menos de 30 segundos, la gente se va. La gente se te va. Creo que no es ni 30 segundos. No, ahora mismo está que si en 2 segundos tú no lo atrapas. No, se te va la gente. Entonces tú tienes que lograr eso, que la gente se te quede. Y entonces a veces es muy difícil porque es muy impredecible. Sí. A lo mejor hoy estamos haciendo esto y no pega. Pero a lo mejor sí pega dentro de 3 meses. Y tú dices, caramba, ¿qué fue lo que pasó? No lo sabes. Porque el consumo varía, la gente, los intereses de la gente varía. Simplemente hay que hacer contenido. Exacto. Es lo que hay que hacer, trabajar y hacer contenido y que la gente, y un contenido de calidad, sobre todo inteligente. La gente piensa que la tontería a lo mejor no funciona, por decirlo de alguna manera, estar bailando frente a una cámara no funciona. A veces la gente lo quiere, porque quiere relajarse, porque el mundo de hoy está muy complicado. Exacto. Porque la economía está por el piso, la gente le cuesta trabajo sobrevivir. Y entonces la gente a veces lo utiliza para eso, para relajarse. Pero llega un momento en que la gente quiere ver algo que le aporte. Exacto.
Por eso hay, por ejemplo, youtubers, podcasts que tienen 2 millones, 3 millones, 4 millones de seguidores. Por algo es. Y son podcasts que son realmente inteligentes. Y tú dices, caramba, mira, esto yo no lo sabía. Claro, el objetivo de ello es como traer a tu vida herramientas para que tú puedas como seguir desarrollándote, y eso es básicamente, que no es decir como que los demás canales de YouTube estén mal porque lo que quieras es entretener, porque muchas de las personas que están viendo un podcast para aprender a veces necesitan entretenerse y a veces necesitan... A ver, es que nada está mal. Exacto. Lo que está mal es, no quiero decir ni lo que está mal, simplemente es cada qué tiempo tú consumes un tipo de producto. Si tú todo el tiempo estás en diversión, te estás enajenando. Porque al final te quedas fuera de lo que realmente es importante para la vida. Exacto. No sé, o sea, es muy complejo el tema porque realmente depende mucho de los intereses de cada quien. Exacto. Ahora, y mi interés, por ejemplo, en el caso mío te digo algo, me gusta conversar, me gusta entrevistar a la gente, pues eso es lo que hago. Ya si se ve o no se ve, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Exacto, lo principal es, y como es en este mismo caso, poderte conocer y hacerlo de una forma en que muchas personas van a poder estar viendo lo que tú piensas de muchos temas y todo eso. Eso es algo que a mí me maravilla. De hecho, yo tenía el canal de YouTube que era reaccionando a videos, ¿sabes? Algo más de entretenimiento. Pero llegamos a un punto que dijimos, esto es de aquí a 10 años, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Exacto. Seguir reaccionando a esos videos, o quieres estar en un podcast y quieres conocer a más personas y más personas. Entonces eso es algo como que rápidamente yo dije, no, ya esto no hay ni que pensarlo, boom. No, porque es así, así, las estrategias cambian y te puede cambiar en 6 meses, en 7 meses, en 1 año o 3 años, da igual. Pero sí tienes que cambiar porque el público cambia también los intereses de lo que quiere ver. Cuando yo empecé, por ejemplo, mi canal de YouTube, yo lo empecé haciendo una cosa que se llamaba Que Ver, y era como... lo que yo veía en por ejemplo, en una película que me gustaba y que yo sabía que a lo mejor la gente que estaba en mi entorno o que me veía en la televisión aquí en los Estados Unidos no lo iba a ver, dígase cine europeo, cine de Latinoamérica, y entonces yo lo que hacía era eso, buscar y hablar sobre eso sin hacer spoiler ni nada por el estilo, simplemente decirle los valores que yo le veía a la película. Y eso al principio empezó a crear un público, hasta que cuando llegó la pandemia dije, pero ¿por qué si tanta gente está haciendo entrevistas por Instagram, por qué yo no las hago si la gente a mí en Cuba me conoce por hacer entrevistas? Exacto. Y eso fue lo que yo hice. Y así empecé, ¿eh? Empecé haciéndolo por Instagram. ¿Y qué fue lo que te hizo empezar tu canal de YouTube? Fue en el momento no el canal de YouTube, ¿qué fue lo que te hizo empezar las entrevistas? Fue eso mismo, ver a la gente hacer entrevistas y yo decía, pero ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué me limito? O sea, yo me estaba limitando por cuestiones laborales, porque yo trabajo en la televisión de lunes a viernes. ¿En la televisión tú hacías entrevistas? No, realmente no. Y es lo que me gusta hacer. Yo estoy haciendo noticias. Que ahora igual también he tenido la oportunidad en esos noticieros, como son digitales, pues estoy haciendo otras entrevistas que me llaman mucho la atención. Y entonces, pues nada, me puse a hacerlas, y una de las entrevistas, por ejemplo, te pongo el ejemplo, una de las entrevistas que yo quise hacer antes que existiera, por ejemplo, otras plataformas. Porque sabes que todo empezó muy precario, ¿no? O sea, exacto, no existía, creo que el único que transmitía algo así era Twitter o con Periscope o algo así, creo. Y ya después, pues se comenzaron a crear otras plataformas para poder hacer entrevistas, conferencias, reuniones virtuales. Todo eso lo adelantó la pandemia. Sí. Y entonces cuando ya yo empecé a hacerlo por Instagram, que vi que tenía la posibilidad también de incluir videos, que después eso se desapareció, ya no puedes incluir videos cuando estás en una entrevista, pues tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que yo tenía muchos deseos de conocer, que era la cantante Pasión Vega, una cantante española que yo la conocí por el disco de Joaquín Sabina, donde las mujeres cantan a Joaquín Sabina. Y ella súper amigable, natural, me dio la entrevista y ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado. En el caso de entrevistas internacionales, ¿no? Sí. Porque he entrevistado a algunos actores y cantantes internacionales. Y con los cubanos lo que he hecho es eso, acercarme a una generación que ni tú ni yo coincidimos con ella en la televisión ni en los medios de comunicación. Dígase, los que hicieron televisión en los 80, en el principio de los 90. Sí. No lo conocíamos y sin embargo hoy yo he creado una red de amigos, de gente que forman parte de nuestra memoria como cubanos, claro, en la televisión y en el cine, y yo los conozco a partir de ahí. Y entonces lo que busco es eso, vincularme con esa gente y mira,
decirle al mundo, o quizás es muy pretencioso lo que estoy diciendo, No. pero es dejar en las redes la gente que forma parte de la historia y la memoria visual de los cubanos. Porque a veces nos perdemos, como grupo, Exacto. como comunidad nos perdemos, porque no tenemos el espacio. Y yo lo que quiero es eso, dejar ahí algo como un testimonio de que en Cuba existieron actores, actrices en una época determinada, o cantantes, que dejaron una huella. Sí. Es eso, simplemente. Hay entrevistas que tú sientes, porque yo lo que siento es que cuando, por ejemplo, yo esto que estoy haciendo ahora mismo, yo lo estoy haciendo más para mí que para las personas que están viendo el video. ¿Tú sentías lo mismo en ese momento que estabas entrevistando a esas personas y decías, no importa si tienen 2 vistas, lo que importa es lo que Es que yo lo hago, está dejando a ti? es que yo lo hago para mí. O sea, yo lo hago para mí y lo comparto con la gente. Porque si te enrollas en el tema de que no tiene vistas o no tiene comentarios y que la gente no lo ve, también hay una cosa clara. Yo no tengo la presión de tener los views, yo no tengo la presión de que tenga impacto, porque yo tengo una manera de sostenerme económicamente en este país, Claro. que es mi trabajo en la televisión. Si a lo mejor yo me dedicara única y exclusivamente a eso, sí tendría que enfocarme mucho más en el impacto que pueda tener. Pero como yo lo hago por placer y lo hago por hobby, pues yo creo que eso es lo que me ayuda a estar un poco más relajado. Que vamos, que si veo las estadísticas, analizo qué es lo que la gente está viendo, qué temas son los que le pueden interesar a la gente, claro que lo veo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué se siente ser cubano y de pronto estar prácticamente en noticieros internacionales? Porque para todos los cubanos que salían y lograban triunfar era como un orgullo. Pero ¿qué se siente como que representar a la comunidad cubana? Porque prácticamente es eso lo que estás haciendo. A cualquier lugar que llegas, por ejemplo, yo llego ahora a un lugar aquí en Los Ángeles, eres cubano, ya yo estoy representando a los Claro, cubanos. ¿Qué se siente? es que no dejas de ser cubano. O sea, indiscutiblemente no dejas de ser cubano, porque otros de otros países no dejan de ser de sus países, aunque hayan salido de su país. Pero en mi caso, mira, yo llegué a Los Ángeles de México. Entonces, mi carta de presentación aquí en Los Ángeles, que es el mercado número 1 en español en Estados Unidos de la televisión, donde la mayoría de la gente es mexicana, salvadoreña, hondureña, guatemalteca, mi carta de presentación era México, no Cuba. Ya. Entonces, cuando yo llego acá, yo digo, yo vengo de Milenio Televisión y de Multimedios. Y eso a mí me abre una puerta, una pequeña puerta. Porque si yo digo que vengo de Cuba, es una barrera. Indiscutiblemente es una barrera. ¿Por qué es una barrera? Por un problema de conceptos errados que hay, de que todo el cubano no habla bien, o de que todo el cubano tiene un acento muy marcado. Y no realmente es así. No todos tenemos acentos marcados. Algunos sí los tenemos. Bueno, pero marcados, los tenemos todos marcados. atiéndeme, pero tampoco está mal. Pero tampoco Claro. está mal. Tú no puedes renegar de lo que uno es. Exacto. Entonces, yo sabía que la única carta de presentación que yo tenía esa para poder seguir en los medios de comunicación. Yo he tenido la suerte desde que salí de Cuba, trabajar solo en la radio y la televisión. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Claro. Pero yo me hice el camino. Y eso fue lo que me abrió a mí la puerta acá. Pero no vayas a pensarte que fue que yo llegué, toqué y me abrieron la puerta. Ah, ¿tú vienes de México? Ya. No. Yo tuve que convencer. Yo estuve varios meses para que a mí me recibieran. Háblame un poco de ese proceso. El proceso, yo tuve que entrar a internet, tuve que documentarme. ¿Cómo es el proceso de entrevistas en los Estados Unidos? ¿Cómo se pide trabajo en los Estados Unidos? Porque no es lo mismo. No es igual. Y yo enseguida yo empecé a preguntar. Dice, usted tiene que estar el primer mes tocando la puerta todas las semanas para que no se olviden. Porque uno no es tan importante, uno es Claro. un pequeño punto en el universo. Y hay muchas más personas que están intentando también. Claro, y a veces está mucho más talentosa que uno. Es verdad. Entonces lo que tiene que hacer uno es simplemente eso. Lo que yo leí, la primera semana toca puertas, todas las semanas. Y a partir del segundo mes, comienzas cada 15 días a tocar la puerta. Para que te recuerden. Claro. Porque no tienen por qué recordarte. Porque tú no eres importante para esa persona que te quiere contratar. Exacto. ¿Cuántos meses te demoró alcanzar ese trabajo que... Me costó aproximadamente como unos 6-7 meses. Wow. ¿Por qué? Porque a mí se me demoró el permiso de trabajo. Y entonces yo no podía optar por un puesto si yo no tenía documentos. Y entonces ya cuando me llegó, pero me demoré aproximadamente como unos 6 o 7 meses.
Y desde que llegaste ya estabas ya, aunque no tenías el permiso de trabajo, ya tú estabas ya como... Ya, no, yo estaba ya tocando puertas. Ya yo estaba haciendo un análisis de por dónde yo podía entrar. Claro, yo cuando llegué de México me dieron 2 nombres nada más. Yo no tenía ni contactos de esas personas, esos contactos yo los busqué por internet, porque gracias que hoy tenemos internet, pero antes no había internet. Y todo eso yo lo logré hacer a partir de que comencé a decir, bueno, ¿quién es fulano? ¿Quién es mengano? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puedo llegar a esa persona? ¿Cuál es el correo electrónico? ¿Cómo le puedo escribir? Tener, en mi caso, por ser un presentador de televisión, pues tener un demo y un currículum, que el currículum que hacemos en Cuba no es igual que el que se hace aquí. Exacto. Aquí es una hoja, no puedes hacer más, porque nadie lo lee. En Cuba es 5 hojas y mientras más largo, mejor. Y lo leen. Y nadie lo lee. ¿Y en Cuba lo leen? No, hombre, claro que no. ¿Cómo crees? ¿Quién se va a leer eso? ¿Entiendes? Porque o sea, te ponen hasta el calzoncillo que te habías puesto el día que naciste. Nada que ver, ¿entiendes? Es bueno saber esto que estás diciendo porque es triste, compadre, que muchas personas, artistas incluso, que han venido de Cuba a Estados Unidos y no están pudiendo ejercer. Y a lo mejor puede ser que no saben qué es lo que tienen que hacer. Es otro mundo totalmente distinto en el que tienes que aprender, y si no aprendes rápido a lo mejor después te cuesta. ¿Qué consejo tú le das a esas personas para que puedan hacerlo? Que ahora mismo contando tu experiencia ya uno sabe, ¿entiendes? Desde que llega tú mismo tienes que como que buscarte la vida literalmente. Es que nadie te la va a abrir porque nadie te conoce. O sea, por mucha trayectoria que tú tengas en un país, lamentablemente Cuba no es un país del que se habla. En Cuba nos decían que de nosotros hablaba todo el mundo, y cuando tú sales de Cuba te das cuenta que nadie habla de nosotros. Y los medios de comunicación en español en Estados Unidos tampoco hablan de Cuba, y en inglés menos. O sea, no hablan porque no somos una comunidad grande, aunque pensemos que somos una comunidad grande. Exacto. Cuando tú sacas la cuenta que hay más de 55 millones de mexicanos en este país y que los que siguen detrás tienen 3 y 2 millones de personas, claro, como comunidad, te das cuenta que no eres mayoría, que eres una minoría. Pero entonces tienes que hacer un trabajo doble. Yo sé que a veces nos enredamos con la onda esta de que si tenemos acento, que si aspiramos las heces, bueno, es que somos así. Pero también para trabajar en otros medios de comunicación que no están destinados a los cubanos, tienes que ser diferente. Tienes que desarrollarte, tienes que estudiar cómo es que funcionan ellos. No te queda de otra, porque si no pereces en el intento. Entonces, mi consejo simplemente es ese, o sea, es saber cómo se mueve el mundo alrededor nuestro y que no estamos en Cuba, estamos fuera de Cuba. Yo tuve que hacerlo. A mí una vez, estaba yo en Radio Taíno, de mañana, y un español que estaba entrevistando me dijo: tú tienes acento neutro, tú no vas a tener problema para trabajar en ninguna parte del mundo. Y yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Te lo juro, no sabía. Y después con los años me di cuenta que era lo que me estaba diciendo. ¿Es algo que practicas tu acento o es algo que es natural? Siempre has hablado... Sí, para mí es natural. O sea, yo no... Por ejemplo, a lo mejor en México, a lo mejor aquí, haces inflexiones diferentes a la hora de tú terminar una frase o de decir o utilizar otras palabras porque no te entienden, aunque hablemos el mismo idioma. Sí. Los modismos son diferentes y tienes que usar los modismos de las personas donde tú estás para que te puedan entender. Porque si tú me dices, no sé, una palabra que se usa ahorita, porque ya yo estoy ya como que muchos años fuera, ya hay cosas que ya... A mí me pasa con 2 meses. Pero tú sabes, algo que te quería decir es como que las personas te ven como que tú cambias tu forma de hablar y dices, mira, ya se cree que es americano, ya se cree que es mexicano. Y es que prácticamente lo tienes que hacer para que te entiendan esas personas, ¿no? Fíjate que a mí, en mi caso no me pasa. La verdad, en mi caso no me pasa. Lo que sí ellos notan, por ejemplo, en mi trabajo, cuando estoy al aire, yo tengo una manera de hablar, pero es la que siempre he tenido desde Cuba. Y cuando estoy fuera, que estoy conversando, dice, ¿cómo se te siente lo cubano? Yo no me doy cuenta. Yeah. Pero ellos sí. Y entonces, pues mira, nada. Es así. Lo que simplemente hay que tratar de evolucionar como seres humanos. Claro. No encapricharnos en que soy así ya. No. Exacto. No, porque tú eres el que pierdes. Y el mundo de hoy es así.
pierdes. Tienes que tratar de entender que los demás son diferentes y que tú eres diferente. Tan simple como eso. Exacto. Te quería preguntar ahora que me cuentes un poco cuáles son las diferencias entre trabajar en la televisión o radio en Cuba a trabajarlo aquí en un país como Estados Unidos o como el mismo México. La televisión se hace igual en todas partes. Okay. Igualita. Lo que la misma preparación, todo. Lo que cambia es la política editorial, o sea, qué es lo que transmite cada canal o cuál es la intención que tiene a la hora de transmitir. Por ejemplo, Cuba sabemos que es una televisión de gobierno y como tal te tienes que comportar. Ya tú sabes lo que no puedes y debes decir. Okay. Decir lo contrario es tonto. Tú sabes que trabajas para el gobierno y sabes lo que puedes y no decir. Se acabó. Y no ni preguntas. ¿Puedo decir esto? Ya tú sabes, eso ya viene impregnado ya. Es que, o sea, decir que a mí me decían que no dijera esto, que no dijera aquello, es tonto, no es cierto. Había cosas que a lo mejor te decían, oye, cuidado con esto, pero eran los menos. Ya tú sabías, porque o resistías a estar allí o no, te sales, tan simple como eso. Sí. Yo entiendo que hay gente que dicen otras cosas, pero mira, cada quien dice lo que quiere, pero las personas dicen una vez lo que vivieron. Exactamente. Ya cuando yo llego a México, yo hice en México un reality show, que fue por lo que me contrató el dueño de un canal de televisión del sur de México, donde se regalaba un carro. Ese era el objetivo del reality show. Y ya después hice un show en la mañana, que era como una revista matutina, que yo producía, y fue una experiencia completamente diferente. Mi gran miedo siempre era que me entendieran. Ya. Pero al yo hablar claro, no usaba modismos cubanos y habían palabras que yo me quitaba porque eran ofensivas en México. Hice deportes, estuve como casi 4 años haciendo deportes, nada que ver conmigo, pero tenía que comer. Exacto. ¿O qué hacía? En ese caso, ¿qué tipo de deporte era el que hacía ahí? Todo, eran comentaristas deportivos. ¿Pero narrabas los juegos o como que dabas la noticia de lo que había? Daba la noticia, pero había momentos en que tenía que comentar. Por ejemplo, yo iba a partidos de béisbol y yo tenía que comentar lo que estaba pasando. O sea, me tenía que documentar. Yo tuve que estudiar mucho. Por ejemplo, cuando estaba en la televisión y dábamos los goles de un partido, yo tenía que saber hacia qué palo iba la pelota, quién hizo el pase, quién anotó el gol, de qué manera lo anotó. Porque eso tiene sus nomenclaturas y su descripción. Pero yo no la sabía. Yo tenía que estudiar para eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? O evolucionaba como presentador o no seguía trabajando en la televisión. Claro. ¿Y crees que era lo que me gustaba? No. Pero en ese momento lo asumí como si fuera lo más grande que yo tenía, porque era lo más grande que tenía en ese momento. Y todos los que me rodeaban, porque sabes que la gente que son comentaristas deportivos son gente muy profesional. Sí. No, y el conocimiento de tantos años. No, hombre, si yo te digo el disparate que yo dije la primera vez, o sea... ¡Qué lo cuente! Imagínate que la primera vez que salí en Milenio Televisión, tenía que decir Cristian Jiménez, un jugador de la América, y yo dije Cristian Castro, y yo no me di cuenta. ¿Sabes quién me lo dijo? El floor manager me dijo, oye, dijiste Cristian Castro. Y yo, ¿cómo? Yo me quería morir. Yo dije, ya de aquí, me sacan de aquí porque este tipo no tiene nada que ver con esto. Y yo fui enseguida a la cinta testigo, que es digital, le digo cinta testigo, pero acá como se decía en Cuba. Sí. Y entonces yo fui a la computadora a ver el fragmento y yo me quería morir. O sea, yo entré en una depresión momentánea ahí que yo dije, no, espérate, cuidado con los nombres, porque en deportes todo es nombre, porque se mencionan los nombres de todo el mundo. Sí, ahora con el Mundial en Cuba estaba en Twitter y lo que hay formado con los comentaristas cubanos. No, me imagino. Es tremendo que... Me imagino. Entonces, ha sido diferente con respecto al trabajo en Cuba, pero tengo una duda muy grande y es sobre todo, y es desde mi ignorancia. Cada noticiero tiene su... ¿Cómo ustedes le llaman? Como la política editorial. La política editorial. Si tú no estás de acuerdo con algo que es la política editorial del noticiero, ¿cómo se lleva eso? ¿Tú sabes algo como mismo pasado en Cuba que tú dices, esto es lo que hay porque es tu trabajo? ¿Cómo se lleva eso? No, es que, por ejemplo, en el caso acá, en Estados Unidos, los noticieros tratan, por ejemplo en mi canal, los noticieros es informar. No importa la posición política en la que tú estés.
Si hay que hablar de un demócrata, se habla de un demócrata, y si es un republicano, se habla de un republicano. Tan simple como eso. No es que sea... Yo creo que eso es más rígido, por ejemplo, en Cuba. Sí. En otros canales puede haber intereses. Por ejemplo, en México podría haber intereses políticos en un momento determinado dependiendo del presidente. Por lo menos aquí no es así. No es la experiencia que yo tengo. Sí. Pero sí se delimita, por ejemplo, cómo es la estructura del noticiero, qué información es la que va, cuál es la más importante para la audiencia a la que está dirigida. Porque tú transmites en español, está dirigido mayoritariamente para el mexicano, Sí. pero también hay espacio para hablar de lo que pasa en la Florida, con los cubanos, con los venezolanos, con la migración por todo Centroamérica. Nosotros tenemos corresponsales en casi toda Latinoamérica. O sea, por lo tanto, es mucho más abierto, mucho más abarcador, lo que tú dices, bueno, esta tiene un nivel de importancia más que la otra y tú defines la estructura, pero más bien es el orden en el que se pone más allá de la política editorial, que, bueno, sabemos, pero es informar a la comunidad en español lo que realmente le puede interesar. Sí, es súper interesante, sobre todo con respecto a esto de los noticieros y todo eso. Cuando yo estaba en Cuba era como que casi todos los noticieros daban noticias de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Y yo decía, no entiendo cómo es que dan tantas noticias y cuando llego ahora aquí a Estados Unidos, lo que se da de noticias es un poquito. Parece que en Cuba lo que llegaba era prácticamente lo de Miami, porque es súper diferente. Por ejemplo, en el televisor yo pongo cualquier noticiero y no se habla de Cuba, nada. No es que no se habla de Cuba. Pero absolutamente nada. ¿Sabes cuándo se hablaba de Cuba? Cuando Fidel Castro hablaba. Cuando Fidel Castro hablaba, era que se hablaba de Cuba. Por ejemplo, mis papás fueron a México y mis papás me lo dijeron. Dice, pero es que aquí no se habla. Digo, en primer lugar, México es un país muy grande. Sí. Tiene tanta información que de ellos los espacios no le alcanzan para hablar de todas las noticias que se generan en México. En Estados Unidos lo mismo. Es un país muy grande para hablar de otros. O sea, no tienes espacio para hablar de otros países. Entonces, la información está más enmarcada a eso que te decía, a un público determinado. ¿Qué le importa a la gente de México? Lo que pasa en México. Claro. Lo que pasa es que nosotros en Cuba somos una isla. Y al ser una isla tan pequeña, pues siempre estamos mirando qué pasa en Latinoamérica. Y el famoso discurso de que somos latinoamericanos. Y al final, nada que ver. Es simplemente una política editorial hacia donde quieres proyectar que todo el mundo habla de nosotros y que nosotros somos el centro del universo. Y cuando sales al mundo real, te das cuenta que no somos el ombligo del mundo, que somos un pelo del mundo. Entonces eso es un shock para cualquiera, ¿eh? Sí. Es raro, te sientes como insignificante un poco. Es que somos insignificantes. Pero no, nosotros somos los cubanos, los que estamos en los mejores deportistas, los mejores músicos, los mejores... Es que no somos los mejores. O sea, no, te digo, cuando estamos en Cuba, es como que eso es lo que nos enseña desde chiquitito, ¿sabes? Y entonces cuando llegas aquí, es como que dices, espérate, aquí tienes que empezar de cero, tienes que prácticamente comer tierra y decir, voy para arriba y tienes que empujar muchas veces más que los otros latinos, porque ya hasta los otros latinos ya saben. Ya ellos vienen ya con la mentalidad de que tenemos que luchar y tenemos que empujar. Mira, por ejemplo, a mí me entristece a veces, por ejemplo, me entristece mucho. Yo entiendo que el tema Cuba está siempre relacionado con una palabra que a mí me duele que se prostituya, en el mejor sentido. Libertad. Palabras como esa, como en su momento en Cuba decían revolución. Creo que tenemos que ir más allá y crecer como comunidad. Yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a tanta gente que vive en la Florida, que vive en Miami. Sí. A veces me pregunto, ¿por qué los públicos de otros países apoyan a sus artistas? Los siguen. Tú ves que artistas de otros países tienen 1 millón de seguidores, otros tienen 2 millones, y el patriotismo está. Te entiendo. Y a veces confundimos el patriotismo. Yo creo que, como tú decías, tú te sientes orgulloso de ser cubano. Exacto. Por ejemplo, cuando pasó los Grammy latinos ahora, muchos cubanos ganaron Grammy. Yo sentía como si yo me los ganara. Y yo lo promoví en mis redes sociales. Pero a veces pienso que debemos ser un poquito más allá. Y hemos cambiado como esencia. Es lo que yo percibo, ¿eh? Hemos cambiado. ¿Yo por qué
no voy a venir aquí a hacer el podcast contigo. ¿Por qué? A lo mejor hasta tú mismo dices, concho, como decías al principio, qué bueno que tú estás aquí. Es que para mí es importante que tú tengas éxito también. Claro. Porque si tú tienes éxito, eres otro cubano más que logra tener éxito. ¿Por qué me voy a molestar? ¿Por qué me voy a sentir mal? Lo voy a decir, que no le vaya bien. Nada que ver. ¿Por qué crees que es algo que dentro de la comunidad cubana, y no estamos hablando, no incluso de las personas que están en Cuba, sino en Miami, muchos cubanos que llegan y sobre todo los nuevos que vamos llegando? ¿Crees que es algo que es un fallo como sociedad que hay en Cuba de que hemos caído en un punto en el que no sabemos parecemos pollos sin cabeza, que no sabemos ni profesionalmente hacia dónde dirigirnos en la isla, no sabemos, no hay modales, no hay... Mira, Cuba ha cambiado mucho. La Cuba que yo conocí en mi niñez no es la Cuba que a lo mejor tú conociste en tu niñez. Nos debe diferenciar bastante. Tú eres una generación... Sí. O sea, tú eres veinteañero. 27. Calcula. O sea, tenemos una diferencia bastante de generacional. Ha cambiado mucho. Creo que la gente ha confundido el tema de ser natural con la vulgaridad. Creo que la gente ha confundido el tema de la naturalidad con decir malas palabras o no dar gracias o pedir por favor. ¿Por qué otra gente lo hace? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que creer que nos merecemos que siempre nos atiendan? Y no decir al menos gracias. Nos cuesta trabajo decir gracias. Eso es algo que yo he visto aquí, que las personas son súper amables. Tú vas a una tienda, un mercado, todo es muy difícil. Mira, uno de los países que más protocolo tiene de educación y de atención es México. Dicho por todos, ¿eh? Dicho por todos. México es un país con muchos valores en ese sentido. Que los teníamos nosotros, ¿eh? Nosotros lo teníamos como sociedad, pero se fue perdiendo. Sí. Y eso también se transmite, por ejemplo, en los audiovisuales. Cuando tú ves una telenovela cubana es pura agresión. Sí. Lo da la sociedad también tan precaria, ¿eh? Porque una familia tiene que vivir 5 generaciones en una casa Sí, es. y nadie se pone de acuerdo. Y llega y la situación económica te lleva también a situaciones que de hastío, de que es un desgaste. Exacto. Hay un desgaste social muy fuerte. Yo le decía a mi hermano que cuando yo estaba en Cuba yo quería también hacer el podcast, yo quería hacer cortometraje, yo quería hacer, pero estás como en un... Letargo. Es como que tú dices, no vale la pena nada, ¿sabes? Estás en un modo ahí de frustración que verdaderamente te rompe. Y yo le decía, yo no sé cómo los artistas que logran, yo no sé cómo los actores que logran, yo no sé cómo las personas de negocios que logran hacer como clic y lograr dentro de esa misma Cuba y dentro de esa misma frustración salir de esa burbuja y poder crecer y poder desarrollarse. Es algo difícil y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso que ellos lograron y esa mentalidad de ellos, írselas pasando de alguna forma a la comunidad en general, porque yo creo que ese es el cambio principal que se necesita. Porque tú ves aquí y tú entras a YouTube y no sé cuántos podcasts de negocio, no sé cuántos podcasts de mindset, de mentalidad. Nosotros no sabemos hablar de eso. No hay un canal, no hay nada, no hay... Nosotros no sabemos hablar de esos temas. Pensamos que a la gente no le interesan esos temas. Te digo, hay gente que habla, alguna gente que te encuentras hablan de cosas muy interesantes que a los cubanos le puede llamar la atención. Sí. Pero tenemos tanto talento, y no de ahora, ha sido un país de talento por muchos años, porque hay que hablar de la época de antes del 59, por ejemplo, hay una Cuba antes del 59 que era referente en Latinoamérica y en el mundo. Fuimos de los primeros países en tener televisión, fuimos de los primeros en tener ferrocarril, o sea, gente muy talentosa fue a fundar cosas a otros países. Sí. Pero entiendo que hay un hastío en la sociedad. No por gusto es el éxodo que hay reciente. O sea, es preocupante lo que está pasando en Cuba. Es preocupante lo que nos pasa en Cuba y lo que pasa fuera de Cuba. Y lo rápido que se está deteriorando. Porque yo salí en mayo y Cuba estaba mal en candela. Pero es que en junio, claro, ya yo conversaba con un cubano y ya habían cosas que para mí yo decía, wow, no puede ser. Ahora mismo un saco de cemento está en 3,000 pesos. Y yo decía... Claro, y para que la gente que pueda estar viendo esto de otros países, 3,000 pesos, un jubilado gana 1,500. O sea, saque la cuenta para que tengan una idea qué es lo que pasa al mes, ¿eh? Al mes. Entonces, son cosas que
estamos mal como sociedad. Estamos muy mal. Y es preocupante y es doloroso. Y ese dolor se tiene que transmitir o se tiene que convertir en algo mejor como sociedad. Si ya decidimos salir de Cuba y ya decidimos que no iba a ser el lugar donde íbamos a vivir, pues tenemos que desarrollarnos. Sí. Y tenemos que apoyarnos, porque es lo que nos falta. ¿Por qué hay tanta agresividad entre nosotros mismos como cubanos? A ver, en una de las... Somos un poco sangre caliente. Los cubanos nos gusta discutirlo un poquito, ¿eh? Pero al final tienes que cambiar, Claro. porque tienes que aceptar al otro. Nos falta aceptar a que tú piensas diferente. Porque tú puedes tú puedes tener otra inclinación política, Exacto. pero no por eso estás mal. Lo que está mal son las agresiones hacia las personas, de un lado o del otro, da igual que qué lado sea. Eso es lo que está mal. Las agresiones hacia las personas, reprimir a las personas por lo que piensa, eso es lo que está mal. Y está mal en la sociedad cubana, está mal en la sociedad de Estados Unidos, está mal en las sociedades diferentes. Eso es lo que está mal. Y no acabamos de entender que nosotros, a lo mejor me estoy metiendo en un rollo que ni yo mismo me entiendo, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros como cubanos, ya vivamos fuera o dentro, tenemos que apoyarnos. Es lo único que nos va a mantener vivos como sociedad. Exacto. Porque yo a veces veo, me da mucho dolor, porque yo lo veo desde acá, desde Los Ángeles. Ver colegas, como tú decías hace un rato, gente muy talentosa que no ha podido seguir su carrera. Yo tengo la ventaja de poderla seguir. Gente con mucho talento que no ha podido... Y entonces se enredan en una historia y hay que hay que justificarlo todo. Si yo pienso de una manera y comienzan las redes a reaccionar, yo tengo ya que empezar a justificarme. No, lo pienso y se acabó. Claro. O sea, respétame como pienso. Yo hice una entrevista que decía, un entrevistado, que decía, en el país de la libertad no me dejan ser libre. La gente se lo comió en las redes. Pero es lo que piensa, porque es lo que ha vivido, es su experiencia. ¿Por qué no nos aceptamos como somos? Vamos a aceptarnos y al final, ¿qué? Los políticos van a seguir haciendo lo mismo. Fíjate, si no lo van a hacer lo mismo, fíjate, a ver, tanta algarabía, tantas cosas que han pasado y las cosas siguen igual. Exacto, y también hay que pensar que cuántos años llevamos como con esta mentalidad de que no, Cuba va a cambiar de esta forma y nos hemos dado cuenta que dividido entre nosotros mismos, fajándonos entre nosotros mismos, diciéndonos no que tú eres comunista, no que tú no eres comunista. Entre esa guerra, al final, los de régimen están así, mira, como diciendo, fájense, ¿entiendes? Exacto, porque somos las marionetas. Exacto. Nos duela, pero es así. Pero no me da la gana ser marioneta. Ok. O sea, así de simple. Y yo por eso evoluciono como persona. Y quiero que tú evoluciones también. Y quiero que el otro evolucione también. Y quiero sentirme orgulloso de ser cubano. Pero quiero respetarte como tú pienses. Porque yo vivo en una familia diferente. Mi hermano no piensa como yo, mi hermana no piensa como yo, y mis padres mucho menos. Yo no pensaba hace como una semana, yo no pensaba lo mismo que piensa ahora. Exactamente. Entonces no puede como... Mira, a lo mejor tú soñabas con hacer esos cortos que tú decías, ese podcast desde Cuba y no tener que irte de tu país. Como yo a lo mejor no tenía pensado irme. Es más, yo te digo algo, yo no tenía pensado venirme a vivir a Estados Unidos. Yo prefería irme a vivir a Europa que venir a Estados Unidos. No por nada en particular, pero se dio. Y aquí estoy, y tengo que respetar este país. Y cuando llegué a este país me di cuenta que Ronald Reagan era uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Cuando en Cuba nos dijeron toda la vida que era lo peor. Pero eso es lo que yo evolucioné como persona. Yo aprendí algo que yo no sabía. Sí. Que aquí en California está el Ronald Reagan Library. O sea, y te dice, caramba, espérate, cuando le hacen un homenaje a un hombre que para nosotros supuestamente era lo peor, pues algunos valores tiene que tener. Y eso me lo enseñó la comunidad cubana de California, que me empezó a explicar cómo era Ronald Reagan como presidente, realmente qué fue lo que hizo. Y nada, simplemente es eso, conocer más. Te quiero preguntar, ¿le extrañas a Cuba? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo extrañé Cuba los 2 primeros años, mucho, al punto que yo cada vez que regresaba de Cuba venía muy deprimido, por muchas razones. Pero yo tuve que hacer el duelo con Cuba, porque Cuba duele.
Te duele verla así, destruida. Te duele ver que toman decisiones y destruyen a la familia que te queda en Cuba. Te duele porque ves a la gente dividida por eso, por pensar diferente. Yo después empecé a trabajar en México y aquí en Estados Unidos para otro público, y realmente las noticias en Cuba las sigo por conocimiento general, Sí. pero no estoy muy metido porque tengo que dedicar mucho tiempo a otras noticias de aquí de Estados Unidos y Latinoamérica. Pero claro que se extraña. Yo tengo que ir a Cuba a ver a mis padres. Mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 81. Qué bueno que los tengo vivos todavía. Y yo tengo que ir a verlos. Pero me duele cada vez que los veo. Y me dicen que esto cada vez está peor. Y ver a mis padres con 80 años pasándola mal, por mucho que yo quiera ayudar, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Por ellos no puedo hacer más. Pero claro que se extraña. Y se extraña una Cuba inclusiva. Porque a veces yo me pongo a pensar y digo, caramba, pero si otros países siguen siendo con lo que sean, vaya, lo que sean, China, Vietnam, con sus características, Sí, totalmente. con sus características, sabemos el daño que se ha hecho en Cuba. Para nadie es un secreto. Somos parte de ese daño también. Sí, Porque si Cuba no estuviera tan mal, nosotros no estuviéramos aquí. Es la realidad de la vida. exacto. Pero hay que dar un respiro a la gente. La gente no puede seguir sufriendo. Pero no lo vas a resolver tú ni lo voy a resolver yo del lado acá. Porque no lo resolvimos en Cuba. Y a lo mejor esto que estoy diciendo va a levantar pólvora. Pero bueno, es lo que pienso. Sí, Pero es que es una realidad. No lo puedo resolver yo. Yo me fui de Cuba. Entonces, ¿qué yo hago diciéndole a la gente que salga para la calle? Me parece doble moral. exacto. ¿Qué cara tengo yo para decirle a nadie que salga a la calle a protestar y lo meten 20 años preso? Yo no lo puedo resolver desde aquí. Es muy rico decirlo desde aquí. Es muy fácil decirlo desde aquí. Pero estar allí y hacerlo. Mira, perdona. Los que salieron el 11 de julio. Hay un antes y un después. Pero hay un antes y un después en ese país. La juventud se levantó y dijo, no quiero más esto. Pero ¿qué pasó? Lo confundieron todo. Todos eran los que habían virado los carros al revés. No es cierto. Es mentira. Mira, yo estuve vamos a hablar un poco del 11 de julio, aunque sea un poco corto. Yo estuve el 11 de julio y yo no sentí en el mismo día tanta sensación de libertad y tanto dolor a la misma vez en mi vida. Te estoy hablando en mi vida. Cuando nosotros llegamos a esa parte ahí que estaba el Capitolio y era una ola de personas, mira, la energía, la adrenalina, la libertad, la sensación que sentimos era algo eufórico. ¿Qué cambió? Exacto, eso es algo que nos cambió la vida, pero después que nos llevan para el parque y ahí nos encierran y nos empiezan a dar palo y esto y lo otro, y que nosotros salimos así. A muchos se lo llevaron presos, los que logramos salir. Íbamos, la tristeza que yo sentía ahí, y tú veías las guaguas con los muchachos de servicio militar con los zambranes así en las manos para dar golpes, los ancianos con palos para dar golpes. La tristeza que sentías en ese momento era como diciendo, esto no hay forma, No hay salida. no hay forma. No hay salida, y es una realidad. Y yo te digo algo, para mí fue un momento muy valiente del país. Porque en más de 60 años no se había visto un levantamiento de ese tipo. Es una realidad. Y eso fue un bombillo rojo. Sí. O sea, para cualquier gobierno, ¿eh? Para cualquier gobierno. Es un bombillo rojo. Pero para Cuba más. Porque las nuevas generaciones dijeron que no más. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente no hay presa? Pagando años por simplemente levantar la voz. Por no respetar lo que piensa. Eso es doloroso. Y esa misma sensación que tú sentiste, la sentimos todos del lado acá. Que era el momento del cambio. Que era el momento de que todo iba a ser mejor. Pero a la vez creo que escuchaba yo a Susana Pérez decir, a la actriz cubana, que sentía miedo a la vez. Sí. Porque tenemos miedo al cambio. Somos generaciones bajo un mismo liderazgo. Es una realidad. Cuba, más del 70% de la población nació con un solo presidente. No conocemos otra cosa. Y no sé si estamos preparados para vivir en la democracia.
Te lo digo de verdad. Porque si hoy aquí nos peleamos porque uno es demócrata y el otro es republicano, Exacto, y nos cortamos la cabeza, realmente tenemos que pensarnos como sociedad si estamos verdaderamente preparados para vivir en democracia y respetar lo que piensa el otro. Porque en otros países existe el Partido Comunista, existe no sé qué, pero nos respetamos. sí. ¿Crees que yo estoy súper de acuerdo en que la sociedad tiene que cambiar mucho para que se dé el cambio que Cuba necesita? Claro. Porque incluso, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que, imagínate que no hay comunismo, que no hay régimen en Cuba? Ujú. ¿Cómo se levanta ese país? Mira, Cuba es un país muy pobre. Hoy por hoy. Es el país, yo creo que más pobre del mundo. Cuando ya te comparas con Haití, ya tú dices, por favor, no ofendamos a los haitianos. Exacto. No, estaba viendo unas estadísticas que Haití creo que 10 veces más, Por eso. más índice de migración. O sea, que a Cuba no va nadie ni ya... Pero ¿quién va a ir allí, por favor? O sea, Pero Haití tú dices, bueno... la verdad, mira, vamos, los que vamos a Cuba vamos porque tenemos familia. Exacto. Es una realidad. Porque además es doloroso eso. Puede parecer un chiste decir, ¿quién va a Cuba? Pero no era así antes. Nosotros, ni tú ni yo lo conocimos. Pero la gente que emigró antes que nosotros nos cuentan todas esas historias. Los vemos en imágenes. Hay páginas en Facebook que tú te maravillas viendo la gente cómo se vestía en Cuba, la gente cómo se relacionaba en Cuba. Levantar ese país es duro porque ante ese cambio social, la gente no ha visto Por ejemplo, tú decías hace un rato, yo quería ser corto, quería hacer esto, pero me sentía como que no, ¿para qué? Y esa es la mentalidad que existe hoy en nuestro país. ¿Para qué? Si al final lo que quiero es irme de aquí, porque yo no quiero seguir viviendo. Yo tengo un sobrino que acaba de llegar y mi sobrino me dijo, aquí por lo menos se vive como persona. Y es más joven que tú. Y ese tipo de reflexiones son las que tú dices, caramba, qué fuerte, Sí, sí. qué fuerte. Y lamentablemente habría que cambiar mucho, mucho. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú regresarías a Cuba? A nada. A mi familia la quiero traer. Bueno, Pero te pregunto, o sea, vamos a pensar que mañana en Cuba no hay comunismo. ¿Tú regresarías a Cuba? yo, si te soy sincero, tienen que pasar unos 20 años, yo creo. Es decir, que tampoco vas a trabajar en la construcción del nuevo país. Y eso es lo que nos está pasando. No somos capaces de ir a construir el nuevo país si todo cambia. Porque no nos queremos sacrificar. Sí. Porque ya las generaciones de sacrificio se acabaron. ¿Qué te quiere decir esto? Que Cuba se acabó. Lamentablemente. Se acabó. ¿Crees que Cuba se acabó? Para mí sí. Para mí sí. Porque ¿quién va a cambiar las mentes? ¿Tú? ¿Yo? No. Estamos tratando aquí a ver. Ojalá. Mira, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero lo que primero hay que hacer es respetar al otro. Eso es lo primero, para hacer un cambio. No importa cómo tú pienses. Si tú eres buena persona Sí. y tú tienes buenos valores, pero que no piensas como yo políticamente, mira, que no pasa nada. Yo tengo miles de amigos que no pensamos igual. Y no por eso lo voy a reprimir. Y no por eso me van a reprimir a mí. Tenemos que aprender a eso. A convivir. Sí. Yo estaba hablando con mi hermano cuando yo quería hacer el podcast. Yo le dije, yo no quiero un podcast en el que sea de chisme ni de hablar de qué hizo fulanito, qué hizo lo otro. Yo quiero un podcast en que primero que me aporte cosas a mí, que le aporte cosas al invitado, pero que cualquier persona que se siente diga, voy a aprender un nuevo punto de vista, voy a aprender las herramientas, a lo mejor cómo hacen las cosas, si es con alguien de negocio, si es con alguien para hablar de familia, si es incluso con un artista que venga y diga cómo es su proceso de creación. Sí, todo. claro. La mentalidad, este es mi granito de arena, Claro. pero sobre todo es para mí porque yo necesito aprender y crecer y desarrollarme. Pero este es mi granito de arena. Y claramente no lo hago solamente para el público cubano, lo hago para el público general.
pero fue algo que cuando entré a YouTube aquí de los Estados Unidos era como bombardeado. Podcast de negocio, podcast de mentalidad, podcast de cómo crecer en la vida, podcast de cómo ser efectivo. Sí, Entonces es como que tú dices, y en Cuba tú entras y todo es entretenimiento. O sea, todos los influencers que hay en Cuba es entretenimiento. Que no está mal, pero yo sé que hay muchísimas personas que tienen como la devoción y las ganas de hacer cosas de crecimiento personal, de cosas que le aporten a la sociedad lo que ahora mismo más necesita. Lo que pasa es que hoy por hoy la sociedad cubana lo que tiene es escasez. Exacto. Entonces, ¿tú crees que con una escasez la gente va a tener deseo de hablar de crecimiento económico cuando no lo hay? Pero sí hay personas que crecen económicamente. Bueno, sí, claro. Dentro de Cuba. Y si hay artistas si hay artistas de la música que hacen música aún sacrificando, dicen no voy a salir este sábado. No, claro. Cerveza y lo voy a agarrar para grabar una canción. Te voy a hablar desde mi experiencia. Sí. Yo soy de un pueblo de campo. O sea, yo soy de Nueva Paz, lo que era provincia de Habana, que ahora es Mayabeque, nombre horrible que a mí no me gusta, pero es así. De Mayabeque, calcula, soy del sur, en el límite de Matanza con La Habana. Mi estación de radio más cercana es Güines, a 30 kilómetros. 30 kilómetros en Cuba, para que la gente sepa, son 2 horas de camino. Porque no hay transporte, porque tienes que... y por suerte yo tenía la autopista nacional, que por lo menos me paraba ahí y alguien pasaba y me llevaba. Pero yo me tuve que sacrificar muchos años. Lluvia, sol, frío, calor, lo que fuera. Yo iba todos los días a trabajar. Yo descansaba un solo día a la semana, que era el sábado. O sea, un domingo en Cuba no pasa nadie. Sí. Y yo me tenía que ir para Güines a trabajar. Después fue La Habana. Un día decidí, fui 2 años al servicio militar. Y después me fui para la capital. Sí. Y en la capital no todo fue color de rosa. Yo me quedé sin trabajo, yo tuve que regresar a mi pueblo. Y cuando yo me vi sentado en mi pueblo así, yo dije, ¿qué hago yo aquí? No, para Güines otra vez. No, era como una cosa frustrante para mí. Sí. Y era luchar. Todavía era la generación que quería seguir luchando. Yo no sé ahora porque yo llevo mucho tiempo fuera de Cuba. Pero era esa generación que quería lograr cosas por uno. No ni siquiera para salir. Sí. Era por mí, o sea, por lo menos yo lo hacía por mí. Yo decía, yo quiero lograr algo para mí. Sentirme... La televisión llegó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo nunca tuve el sueño de ir a la televisión. Mi sueño era ser el noticiero nacional de radio. Fíjate tú. No la televisión, y la televisión llegó y alguien me dijo, óyeme, la televisión te queda bien. Explótala. Y yo la exploté. Tan simple como eso. Por eso... Yo sí creo que hay esperanza para Cuba. Ojalá. Mientras haya gente que tenga ganas de trabajar. Yo te lo digo, yo tenía ganas de trabajar, pero estaba frustrado. Claro. Y no estaba en un ambiente como de que haya personas que te digan, oye, vamos a hacerlo. La gente que está alrededor tuyo está también. No, sí, claro. Qué calor. No, los apagones. Es que es tan difícil, pero tan difícil. Pero yo creo que sí todavía, si se levantan personas que lo que quieran sea como que... Que lo hagan por ellos principalmente, porque si no se van a fundir a la otra semana. A la primera semana ya se van a fundir. Tienen que hacerlo por ellos. Pero si hay artistas que están haciendo música, si hay personas de negocio que están haciendo negocios, si hay personas que se están desarrollando y como tú mismo te sacrificabas cantidad para cumplir tus sueños, mi esperanza está en esas personas que quedan en Cuba, porque la mayoría de las personas que tienen como esa energía se fueron. Se están yendo por montones. Mira, a mí me da mucha esperanza que tú digas eso. Tipo más joven que yo. Me da mucho placer que lo digas. Pero me duele con la gente de Cuba. Sí. Me duele en qué sentido, en que yo no puedo cifrar las esperanzas en la gente de Cuba porque esa gente está sufriendo. Claro. Los apagones, el calor, el no poder tener un aire acondicionado en tu casa. O sea, ese es el mayor dolor. ¿Y cómo hacerlo? Es muy difícil. Como yo te decía hace un rato, desde aquí me es muy cómodo decirle a la gente que se sacrifiquen. O sea, es muy cómodo yo decírselo. Pero es un problema sistémico. Pero el sistema está mal. No se lo estás diciendo. Tú lo hiciste. Con tu decir, bueno, yo me sacrificaba
y tenía que ir a 30 kilómetros. Pero tampoco puedo pretender que la gente haga lo que yo hice. Exacto, pero al menos los inspiras. Sí, yo me sacrifiqué. Yo tuve etapas, ojo, yo tuve etapas de solamente tener un peso en mi bolsillo para tomarme un refresco de eso, de instantáneo de eso, en el momento de más hambre del día. Mis padres nunca se enteraron. Y eso lo sabe poca gente. Pero yo lo hice. Porque yo quería mi sueño. Yo quería cumplir mi sueño. Y yo no quería sentirme frustrado. Sí. Y en esa época, La Habana estaba llena de basura porque no había para recoger basura en La Habana. Estamos hablando de los años 98, 99. Las montañas de basura en la capital eran gigantescas. La cantidad de ratones que había en La Habana eran gigantescos. Tanto como en París. O sea, pero lo que te quiero decir es, yo nunca perdí el foco. También sufrí apagones. A mí me tocaron apagones. Yo iba a veces a Winnes a sentarme porque cuando se iba la luz en la estación de radio, había luz en el transmisor porque estaban en circuitos diferentes. Y cuando ya empezábamos a salir al aire, se iba la luz en el transmisor. O sea, era compleja también la situación. Pero ahora está mucho más compleja que en esa época, que en los 90. Cuando mis padres me dicen a mí, la situación ahora está peor que en los 90. Mira, si nosotros allí lo sufrimos. Porque mira que yo salía por la mañana de mi pueblo y la gente estaba durmiendo en los portales. Por el calor tan grande que había. O sea, es un problema sistémico lo que te decía. El sistema está mal. Y el sistema hay que cambiarlo. Porque no funciona. Fíjate si no funciona, que volvimos otra vez a tener una inflación peor que la de los 90. No, la inflación ahora es... Porque en los 90 el dólar llegó a 120 pesos. Pero aquí ha llegado a 200. O sea, la inflación está fatal. Entonces es un problema sistémico. El sistema tiene que cambiar. Y si no cambia, va a perecer. Me da mucho placer que una gente como tú, joven, como te decía ahorita, tenga esperanzas. Que eso es lo que hace falta. Tener la esperanza, pero también la voluntad del cambio. Sí, claro. Es difícil porque se necesitan dos cambios para que Cuba salga a flote. El régimen, estamos hablando que el régimen ya, chao, se fue el régimen, pero como estábamos hablando, ¿para quién levanta ese país? ¿Cómo se levanta? Si desde ahora la mentalidad del cubano empieza a cambiar, va a ser mucho más rápido ese cambio. Si la mentalidad ahora de te tengo que respetar aunque tú pienses diferente, va a ser mucho más rápido ese cambio. Eso es inevitable. Y fíjate, estamos en Los Ángeles y cuántas personas no hay homeless, personas en las calles tiradas, cuántas personas que no quieren trabajar. Bueno, en el caso de los homeless es una cosa muy particular porque primero el clima de California ayuda mucho. Sí. Lamentablemente, pues a veces las adicciones hacen su mella en la sociedad. ¿Dónde está el gran problema? En que el sistema no tiene una manera de poder ayudar. Tiene formas de ayudar a esas personas porque esas personas reciben ayuda. Están en la calle, pero reciben ayuda del gobierno. Sí. Pero a veces es muy difícil controlar eso. Y hay muchísimos. Claro, Los Ángeles es la capital de los homeless en Estados Unidos. Por lo que te decía, el clima. Ahora que estamos en frío, hay muchos estados que están nevando. Entonces todos tienen que estar aquí. Sí. Y eso lo sufre la gente que tiene un negocio por la zona de Skid Row. O sea, tú si tienes un negocio por allí, tú no vas a querer tener personas de la calle enfrente a ti. Pero a veces no sabemos por qué esa gente está ahí. Porque eso sí tiene este sistema. Hoy puede ser pobre y mañana ser millonario. Pero puede ser millonario y mañana puede ser pobre. O sea, y puede estar en la calle. Porque eso yo se lo digo a la gente de mi casa. Yo le digo, en la gente de Cuba, ¿no? Le digo, ustedes pueden no trabajar si quieren. Porque tienen un techo. Pero si yo no trabajo, yo no pago mi renta y me tengo que ir para la calle. Y yo no tengo quien me ayude. Entonces, son conceptos diferentes y que realmente a veces nos cuesta cuando llegamos entender ese tipo de cosas. Sí. Pero volviendo al punto, Cuba nos duele a todos, como te decía, pero hay que cambiar mucho. Tenemos que cambiar mucho como sociedad. Y yo te digo una cosa, mañana se acaba el comunismo allí y a lo mejor mucha gente va a invertir en Cuba. Puede ser. Sí. Pero hay otra gente que ya no le interesa invertir en Cuba. Porque en primer lugar no hay confianza en el sistema bancario. Y cuando un país y la sociedad no confía en un sistema bancario, caemos en lo que estamos cayendo hoy, en esa superinflación que hay.
Eso es lo que pasa. Porque ¿qué le pasó a la gente que tenía CUC en los bancos? Le llegó una carta un día y le dijo, no tenemos CUC para devolverle, le vamos a dar un pagaré y se lo pagaremos en algún momento de la vida. Calcula, si tú estabas haciendo tu patrimonio en CUC en Cuba, tú lo perdiste todo, porque además te lo iban a devolver en peso cubano. ¿Para qué? ¿Para qué fue el sacrificio entonces? Para nada, se fue todo, se acabó. Se formó. Entonces hay un problema sistémico y un problema de confianza en el sistema. No por gusto, hoy el éxodo de personas es tan grande. Se está acabando la fuerza laboral en Cuba. La gente joven se está yendo, se fue. Entonces, ¿quiénes quedan? Unos, los que no tienen familia en el extranjero que puedan pagar un viaje de $10,000 para que vengan para acá. Dos, la gente que ya dice, yo para qué me voy a ir con 45, 50 años para Estados Unidos si es empezar de cero, y el miedo al cambio, porque también está el miedo al cambio. Entonces, ¿quiénes son los que se están yendo? La gente joven, la fuerza laboral. Cuando pasen 10 años más, Cuba está envejecida completamente. Completamente envejecida. ¿Y quién va a luchar por eso? O sea, es complejo el tema. Y yo te estoy hablando después de tantos años fuera, ¿eh? Sí. O sea, porque no es lo mismo que yo vaya 15 días de visita a Cuba. Por mucho que yo haya vivido allí, hay cosas ya que yo no entiendo. Es verdad, es una realidad. Porque yo estoy más preocupado por mis tarjetas de crédito aquí y por mi renta aquí y mi trabajo aquí, que es lo que me preocupa hoy, de tratar de sobrevivir aquí y seguir trabajando en lo que me gusta, porque no todo el mundo tiene la ventaja que a lo mejor tengo yo. Primero, vivir en el país que quiero vivir hoy. Segundo, tener una economía que me sustente y que me da la posibilidad de viajar a donde yo quiera. Y tercero, pues trabajar en lo que me gusta. Hacer lo que me gusta, hacer televisión y que por eso me paguen. Porque a lo mejor si estuviera trabajando en una fábrica o en otro lugar, a lo mejor mi percepción fuera diferente. Sí. Fuera más frustrado, tuviera mucho más complejidades en mi cabeza. Pero la verdad yo he rodado con suerte. Quiero preguntarte, me estabas hablando de que tus padres estaban en Cuba. ¿Ellos nunca se quisieron ir? ¿O? No, mis papás fueron a México. Ellos nunca se han querido ir. Jamás. También ya son mayores, son más de 80 años, o sea, imagínate. Es de cero. Y yo les digo a ellos, aquí hay gente de 90 años que todavía que conduce en la calle, que maneja. Mira la cubana los otros días que ganó un Grammy. ¡Qué maravilla! O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, y sabes una cosa bonita de la historia, es que el nieto la ayudó. Es el productor de su disco. O sea, fíjate, 2 generaciones de cubanos con visiones completamente diferentes, con vivencias completamente diferentes. Y sabes una cosa que me gustó, que ella se lo dedicó a Cuba. Se habló de Cuba, como lo hacía en su momento Celia Cruz y lo hacen otros tantos. Sí. Porque sí hay añoranza por eso, porque la gente añora. Y yo creo que se vive más en la Florida que más acá. La migración del lado acá de cubanos es diferente. Es mucho más, quizás más relajada. ¿En qué aspecto? Menos intensa, diríamos. Porque como tenemos que estar relacionándonos con otras culturas que son mucho más pausadas, Claro. pues también nos hace bajar la intensidad un poco. Como no tenemos el bombardeo. Vamos, porque somos intensos. No, es que tú lo decías, somos intensos. Es una realidad, somos muy intensos. Pero también tenemos que domesticarnos un poco. Sí, es la realidad. Sí. Es la realidad. ¿Qué es lo que quiere lograr Abel Álvarez con todo su trabajo, con todo lo que habla, con todo lo que hace? ¿Qué quiero lograr? Sí. Estar bien conmigo mismo. Estar feliz yo. Y si eso ayuda a otras personas a ser feliz también, ya yo me doy por bien servido. Sí. Hace poco alguien me preguntaba algo parecido y yo le decía, yo no quiero ser famoso. Eso es algo que a mí nunca lo tuve como meta, ¿no? Pero ser conocido y reconocido por una sociedad, como es el caso de los cubanos, a mí me da mucho placer porque obviamente te alimenta el ego, porque trabajamos para eso. O sea, Claro. que decirte lo contrario sería tonto. Tener influencia siempre. Bueno. Yo no sé si yo tenga influencia en alguien, pero lo que te puedo decir es que lo que yo quiero hacer y lo que hago, lo hago para mí, para yo sentirme bien, para ayudar a otra gente quizás a informar de la mejor manera posible, con parcialidad, perdón, con imparcialidad, no parcializarme con un solo
una sola tendencia, ya sea política o social. Creo que todos tiene que ser una sociedad inclusiva y para eso mucha gente está trabajando. Pero yo lo hago por mí, por yo sentirme bien y sentirme con la ilusión de levantarme todos los días y decir lo que hago lo voy a hacer por esa energía positiva que tiene que tener uno. Vamos, que la vida no siempre es así, pero uno trata. Sí, es algo que verdaderamente te... los americanos le dicen fulfillment. Ajá. Yo no sé ni cómo se dice eso en español, pero es algo como que te llena por dentro, que te hace estar bien. Mira, es que si no te llenas tú, ¿cómo vas a llenar a las personas? Exacto. Si tú no eres capaz de evolucionar como ser humano, porque yo no soy el mismo Abel que estaba en Cuba, son completamente diferentes. Además de la edad y la madurez que va teniendo uno en la vida, pero el hecho de conocer otras culturas, de entender... Porque yo cuando llegué a México me pasaba, ¿eh? Sí. En México a mí me pasaba. Yo decía, eso no se hace así, eso se hace como en Cuba. Nada que ver. O sea, en Cuba se hace de una manera y aquí se hace de otra, porque somos así. Pero todo eso yo lo tuve que dosificar y todo eso tuve que domesticarlo, por decirlo de alguna manera. Ya cuando empiezas a conocer otros lugares, que fue lo que me pasó a mí. Yo vine aquí primero como de visita. Y a mí esto ¿qué es esto? Sí, o sea, otro nivel. no, o sea, y tengo historias de esas que súper locas, pero ya te digo, o sea, es eso, sentirte, el día que tú te sientas bien contigo mismo y con lo que tú haces, y que lo que tú haces puede ayudar a otra persona, aunque sea lo más mínimo, aunque sea dar un vaso de agua, en ese momento tu cabeza va a ser, tú vas a decir, caramba, estoy haciendo algo bien. Y eso al final yo creo que es lo que todos nos tenemos que llevar. Y yo vuelvo y lo repito, y sé que lo he dicho muchas veces aquí, pero lo quiero repetir. Tenemos que respetarnos. No importa cómo pensemos y de la manera en que lo pensemos. Exacto. O sea, respétate. Y yo te respeto a ti porque y voy a lograr que tú me respetes a mí. Así de simple, no es más que eso. Entonces, ¿crees que ese es el mayor problema que tiene la sociedad cubana ahora mismo? No, para nada. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema, depende de qué sociedad me estés hablando, si la que vive aquí o la que vive en Cuba. Vamos a hablar de la que vive aquí y vamos a hablar de la que vive en Cuba. Sacando el régimen, estoy hablando... No, sociedad. sí, sociedad. La sociedad aquí en Estados Unidos, creo que hoy, o la sociedad cubana fuera de Cuba, creo que es el no respetar el criterio del otro, aunque no piense igual que yo. Porque es la historia al revés, así de simple. Sí. Y la sociedad cubana, desde mi desconocimiento de no vivir allí muchos años, creo que hoy el gran problema es la falta de esperanza. Eso sí está acá. Ese es el gran problema, es de que no se sabe hacia dónde ir y que la única solución es irse del país. Sí. Ese es el gran dilema. Y que el sistema está mal y que el sistema hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Sí. O sea, tan simple como eso. Eso es lo que hoy por hoy yo creo que, viéndolo, a ver, muy por arribita, creo que esos son los grandes problemas que puede tener hoy la sociedad cubana. Pero yo sí creo y yo confío y a veces, y es lo que trato de hacer en mi canal de YouTube. Tenemos valores como seres humanos, como figuras de un país, como grupo social tenemos valores. Y eso es lo que yo quiero en mi canal de YouTube transmitir. Que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Exacto. Más allá del criterio que podamos tener, pero sentirnos orgullosos y apoyarnos mutuamente. Si nosotros nos apoyamos, yo creo que fuera de Cuba hay más de 2 millones de cubanos. No tengo la cifra exacta. Sí. Pero si cada uno apoya a otro, imagínate cuánta relevancia y cuánta proyección podemos tener. Porque ¿qué cubanos tienen proyección hoy internacional? Los Estefan, la tenía Celia Cruz, ¿qué más? No sé, Chucho Valdés por un lado. Ahora con la muerte de Pablo Milanés nos dimos cuenta qué repercusión teníamos como cubanos. Vamos a seguirlo por ahí, vamos a sentirnos orgullosos de que hay un cubano que logra algo. Hay uno que en la NASA que estuve leyendo el otro día. Sí. Concho, vamos a compartir eso. Si todos los cubanos que estamos en el exterior compartimos esos logros que tenemos como cubanos fuera de Cuba, te aseguro a ti que tuviéramos una proyección internacional grandísima. Exacto. Pero, lamentablemente, a veces no nos alegramos de esos logros.
Es así, es real. Desgraciadamente estamos más pendientes a que si se están fajando entre los artistas, en que si quién es el mejor. Hay cosas más importantes que eso. Hay cosas más importantes que un chisme. Exacto. A ver, que el chisme también es parte de la vida. No estoy diciendo que no. Es también parte de la vida. Pero hay cosas más importantes que esas. Y tenemos valores como sociedad. Lo hay. Yo te puedo poner ejemplos claros aquí, en California, de cubanos exitosos. El negocio de comida más importante. No voy a hacer publicidad, por favor. Hazla. Hazla sin miedo. El negocio de comida más importante que tiene Los Ángeles es de cubanos. Portos. Ahí va todo el mundo. Todo el mundo. Ahí va el asiático, ahí va el afroamericano, ahí va el americano, ahí va los latinoamericanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Ahí va todo el mundo a comer. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que tenemos valor como sociedad. El café, la llave, Bustelo. El tabaco. El tabaco, mira. Pero el tabaco dominicano también es muy bueno, ¿eh? Sí. Sí, claro. También es muy bueno. O sea, creo que el queso cacique también. Ay, por Dios, me estoy yendo aquí, pero bueno, no importa. Ya sea para bien para ti. Pero voy a llegar a todas esas marcas. Claro, ¿no? A mí me parece muy bien. Pero ya te digo, o sea, son cosas que uno tiene que sentirse orgulloso. Claro. Es así de simple. Y irnos más allá de lo que hoy estamos, en el huevito donde estamos. Porque yo se lo he preguntado a mucha gente. Dijo, ¿cómo es posible que en la Florida, existiendo 2 canales de televisión destinados a los cubanos, no se logren producir telenovelas? Cuando la mayoría de la gente está ahí y talentosa. ¿Cómo es posible que no se hagan programas musicales grandes, con calidad? Y me decían, los productores no se quieren arriesgar. Y todo el mundo en el mundo baila salsa. ¿Y qué somos los cubanos? Son salsa. Pues entonces, pero nos quedamos ahí. No vamos más allá. Y tenemos que pasar esa barrera. Si no, yo hoy no estuviera trabajando en Los Ángeles en un canal destinado específicamente al público en español, mexicano y centroamericano. Si te gustó esta entrevista, te invito a que veas este próximo episodio, que es con mi hermano Axel Alzola. Y nada, si te gustó, deja un comentario, un like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Suénalo.